Buenas, en sus hogares cerrando la noche que como de costumbre llega a ustedes a través de las señales de Carivisión, Canal 26, Altiz y Claro, 22, Aster, 46, Telenor, para toda la subregión del nordeste de la República Dominicana. Agradecer como siempre el seguimiento que nos dan a este espacio por las redes sociales, la suscripción a nuestra cuenta de Twitter, a nuestra cuenta de Instagram, nuestra página de Facebook y a nuestro canal de YouTube. Así que eternamente agradecidos con ustedes, con los aportes que hacen a este esfuerzo de comunicación que durante bastante tiempo hemos mantenido en el aire, reiteramos, siempre con el ánimo de aportar nuestro granito de arena a la construcción de una sociedad crítica como mecanismo efectivo para lograr mayor cohesión social, una sociedad más justa, más equilibrada, en definitiva, armonizar el desarrollo humano con el desarrollo de las economías, que es lo que nos va a dar ese complemento de tener un mejor país. Un país donde no sea necesario recurrir al ojo por ojo y al diente por diente. Hemos sido críticos consuetudinarios a esa actitud que en mi lógica, producto de la impotencia, de la desesperación de la gente con el tema de la inseguridad ciudadana, de la violencia, de los robos, nos lleva a pensar que la cura a la enfermedad es incentivar la mano dura de la Policía Nacional y no la mano dura de la ley. Porque sepan que sí estoy de acuerdo con la mano dura, pero de la ley. Porque esa posiblemente, si se aplica bajo el criterio que debe ser, puede equivocarse menos. Ahora, vimos en Santiago lo que ocurrió. Mataron a un señor en su casa, como un empresario de Santiago, en un supuesto intercambio de disparos. Y esas son las cosas que vamos a ver con frecuencia, porque hemos estado dándole alas a una institución que no necesita que la cuqueen, como dirían los muchachos en el barrio. No necesita eso, siempre está presta para actuar con mano dura. Y si usted le incentiva, mucho más. Los Alcarrizos, por lo menos 6 muertos, 5 en el lugar de los hechos y otro después, en situaciones que todavía no está clara. La policía da una información de que se trata de una banda. Sin embargo, entre la comunidad de los Alcarrizos hay versiones contradictorias. Por un lado, las madres, y es lógico, defienden que sus hijos no pertenecían, por lo menos 2 de ellas, a ninguna banda. Es más, parece que, o no parece, dentro de los muertos hay una persona con una discapacidad que no tenía ninguna posibilidad de estar participando en actividades delictivas. Ese incidente necesita que se aclare y se establezca con documentación y una verdad meridiana qué ocurrió, para despejar dudas, porque hemos visto como que se han alegrado de nuevo los gastillos en la Policía Nacional, que ante también su incapacidad de actuar conforme a la ley, prefiere resolver el problema atacando la manifestación y no el fondo del problema. ¿Qué es lo que ocurre cuando usted decide diseñar una política indiscriminada de darle para abajo?
usted oculta el problema y ataca la manifestación. Y sobre eso no creo que sea necesario seguir abundando. Solo llamar la atención de que para enfrentar adecuadamente el tema de la inseguridad, de la violencia, nuestras instituciones tienen que funcionar. Tiene que jugar su papel la Policía Nacional, que no es salir a disparar. Claro, los actos de legítima defensa están debidamente permitidos. Tiene que jugar su papel el Ministerio Público. Tienen que jugar su rol los jueces. Tiene que jugar su rol la Dirección de Prisiones. Porque a veces está la persona condenada y además de empezar una condena hacia ellos, están en un centro de reclusión o correccional o de rehabilitación, como usted quiera llamarle, y de buenas a primeras se destapa un hecho de que están en la calle cometiendo delitos. Y ahí no hay una responsabilidad de un juez, ahí está una responsabilidad de la Dirección de Prisiones, de los alcaldes de cada una de esos centros de reclusión que existen en la República Dominicana. Entonces es un tema en el que las autoridades tienen que funcionar con el ciclo combinado. Y yo siempre, usted puede tener el mejor carro del mundo. Si no tiene goma no lo lleva a ningún lugar. Eva puede tener las 4 gomas nuevas. Si no tiene aceite, no va a ningún lugar. Si no tiene agua y tiene aceite, tampoco va a ningún lugar. Tiene aceite, tiene agua, tiene goma. Si no tiene combustible, no se mueve. Todo eso junto es lo que hace poner en marcha el vehículo. Y así funcionan también las sociedades. Cada una de esas instituciones tienen que marchar al mismo ritmo, en una misma dirección, para que podamos tener éxito. De lo contrario, vamos a estar cada quien con una isla, por un lado, y se va gobierno y viene gobierno. Mismo resultado, pésimo. Porque al final de la jornada no pasan el examen, no lo pasan. Y después estamos en oposición buscando cualquier tipo de argumentación. Hay algunas personas que insisten en quererle poner la mano al 4%. Reiteran. Pero ¿y quién le ha dicho a ustedes que el problema de la educación es porque tiene más dinero? ¿Alguien se ha preguntado? ¿Alguien ha evaluado seriamente qué ha ocurrido con ese dinero? Porque el problema no es el dinero que se destina. Son los actores del sistema, los operadores del sistema. Son los operadores políticos del sistema. Porque usualmente todo ese dinero termina en actos vinculados, una gran parte de ellos, a hechos de corrupción. Y eso no es el problema del 4%, es de sus actores, de sus administradores. Entonces, dejémonos de estar queriendo ponerle la mano a las cosas que esta sociedad ha arrancado. Porque recordemos, si hoy tenemos un 4%, no es solo porque estaba en la ley o en la Constitución, es porque la sociedad se movilizó y obligó a los candidatos del 12 a pactar y a comprometerse con hacer cumplir la ley, hacer cumplir la Constitución. Y por eso tenemos 4%. Si no hubiese sido así, otra disposición muerta, que nadie le iba a hacer caso. Y ahora quieren justificarse porque duraron 12 años en el poder y no aplicaron la ley, por ejemplo. O porque duraron 4 o 2 años y no la aplicaron. No se trata de eso. Así vamos a seguir repitiendo el ciclo defectuoso que vive la República Dominicana con los gobiernos que hemos elegido en el país. Me preguntaba uno de los jóvenes en otro orden que lo de Honguito, eso me preguntaba Isaac acá, que si está correcto que lo recortaran y lo exhibieran o subieran una foto. Yo no sé quién subió la foto, pero lo cierto es que parece que está recortado.
Yo no tengo, le confieso, la certeza que dentro del régimen de prohibiciones que afecta a los privados de libertad no tengo la certeza que no pueden usar cabellos largos. Porque el régimen de prohibiciones que prevé la ley en principio se refiere básicamente a bebidas alcohólicas, droga, el uso de computadoras, celulares y otro tipo de situaciones, el uso de efectos no permitidos por la ley, pero lo relativo al cabello, prima facie, no lo identifico. De verdad que no. Y esto no se trata de quién es el sujeto en términos de nombre, sino de quién es el titular del derecho, si tiene derecho o no a tener cabello largo. Eso es lo que tiene que estar en discusión. Y entiendo las comparaciones, que si al ex procurador Jean Alain le han raspado el casco o no, que si a lo del caso Coral le han raspado el casco o no. Más allá de eso, lo que hay que ver es si efectivamente tienen las autoridades penitenciarias autoridad legítima para proceder de esa manera. Y eso, le confieso, no lo tengo lo suficientemente claro. A Isaac que siga investigando, a ver si logra tener más certeza sobre el tema. Bueno, finalmente en este bloque hay que hablar de, por lo menos pasarle la mano nuevamente a la situación de Perú, que se sigue complicando. Desde el día 8 de diciembre iniciaron una ola de protestas en esa nación a propósito de lo ocurrido con el anuncio del presidente Pedro Castillo de disolver el órgano legislativo, plantearse una reforma bastante amplia, plantearse la convocatoria a nuevas elecciones para elegir nuevas autoridades parlamentarias, plantearse la convocatoria en un plazo no mayor de 9 meses de una asamblea constituyente, dirigir el país mediante decreto. Ese es el hecho material que todos conocemos y que parece ser que a partir de ahí cada quien ha ido fijando una posición, asume la teoría del autogolpe o no la asume, en función también de lo que son sus creencias ideológicas. Y a veces uno incurre en error si solamente se detiene a ver el hecho material y no todos los elementos que configuran ese accionar. Es como decir, y no todos los elementos constitutivos del delito si lo hubiera. Yo creo que ese es un tema que tenemos que ir más allá, de ese hecho material, la circunstancia en que ocurre. Pero eso será discusión que seguiremos dando. Lo cierto es que Perú está en las calles, o una parte importante de ella, al punto que las autoridades actuales han decretado estado de emergencia nacional por 30 días. Y dejan bastante claro que en el estado de emergencia se suspenden determinados derechos como el derecho al libre tránsito y a las reuniones. Pero además quien asume el orden público es el ejército o la guardia, dependiendo el nombre que le tengan en el país. Y eso es una medida bastante extrema, que la consecuencia todavía no la sabemos, porque hay miles de personas movilizándose en las calles de Perú que están demandando
no solo la renuncia de la presidenta electa por el Congreso del Perú, Diana Boluarte, sino también que piden el cierre del Congreso. Además, se están planteando la convocatoria a una constituyente en Perú y que sea puesto en libertad Pedro Castillo. Ahí se resume las exigencias de ese movimiento social diverso que ha tomado las calles de Perú y que aparentemente no habrá solución en Perú sin tomar en cuenta esa gente que se está movilizando en las calles. Porque si bien es cierto que usted pudiera decir, bueno, el presidente Castillo se equivocó, pero usted se ha preguntado, ¿ha habido abuso de derecho por parte del Congreso de Perú? Que, según, y nadie ha desmentido, de más de 70 iniciativas de leyes presentadas, una sola no le fue aprobada. Que no le permitieron nunca salir del país, no lo autorizaron. Que había o hay un conflicto entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Todo eso hay que ponerlo sobre la mesa al momento de ver los hechos. Y no solo analizar desde el punto de vista de la premisa jurídica. Yo creo que aquí el centro y la violación es de carácter política. Se violenta la Constitución de esa manera, es un delito de carácter político. Si es que se configura el delito de rebelión, hay circunstancias que pueden atenuar a partir de esa configuración del momentum una posible sanción. Estará en condiciones, sin prejuicio, la justicia de Perú de juzgar a Pedro Castillo. Recordemos que también hubo cruce y un problema entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. O sea, es una situación muy complicada, tanto para él como para ese país. Pero lo que queda claro desde fuera es que ese país necesita el abordaje a profundidad de una reforma política a fondo, que pasa, entendible, por tocar esa Constitución, que tiene algunas disposiciones de tanto peso y tan ambigua, que si usted pregunta en qué consiste la vacancia por falta de calidad moral, como se dice por ahí, qué hecho lo constituyen, no aparece una definición que justifique qué es eso. Y la apuesta de todos nosotros tiene que ser a que Perú supere la crisis de la manera más democrática posible. Y que los que se creen dueños de los países y hasta del mundo entiendan que cuando perdieron, perdieron. Si el pueblo se equivocó el pueblo, que es el que dicen que manda. Pero cada vez que tienen oportunidad nos dicen que no, que la gente no manda nada, que manda el poder económico, que manda el poder político, que los nadie, efectivamente, no son nadie. Y así no se construye confianza, ni se construye solidez. Vamos a una pausa y en breve continuamos con Cerrando la Noche.